La frase que nunca olvidó. Las paredes de la escuela parecían más altas de lo que en realidad eran, al menos para Lucía, que apenas tenía 13 años cuando escuchó aquellas palabras que cambiarían el rumbo de su vida. Era una tarde gris de junio, de esas en que la lluvia amenaza con caer pero se contiene lo suficiente para mantener un aire pesado y húmedo dentro de las aulas. Lucía era una niña tímida, de cabello oscuro y mirada inquieta. Sus cuadernos estaban llenos de dibujos en los márgenes y frases a medio terminar, como si su mente estuviera siempre entre dos mundos, el de las obligaciones escolares y el de sus propios sueños. No era la mejor estudiante de la clase, lo sabía, pero tampoco la peor. Sin embargo, su profesor de matemáticas, el señor Herrera, tenía un modo especial de fijarse en sus errores y amplificarlos frente a todos. Ese día, la clase estaba llena de murmullos y el sonido de las tizas contra la pizarra. El profesor había escrito una ecuación larga, llena de símbolos que parecían más jeroglíficos que números. Señaló a Lucía con un gesto brusco. Tú, pasa al tablero. Lucía sintió como la sangre le subía al rostro. Tomó la tiza con las manos sudorosas y trató de recordar los pasos que había memorizado la noche anterior. Sabía que no lo lograría del todo bien, pero al menos quería intentarlo. Trazó los primeros números, dudó, borró, volvió a escribir. La clase empezó a reírse en pequeños grupos, algunos disimulando, otros sin pudor. ¡Basta!, gruñó el profesor Herrera, arrebatándole la tiza de la mano. Ni siquiera eres capaz de resolver un problema de primer grado. Las risas se intensificaron. Lucía deseaba que el suelo se abriera y la tragara. Fue entonces cuando ocurrió. El profesor, con un tono cargado de desprecio, dijo lo que marcaría para siempre la memoria de la niña. Con esa actitud, jamás lograrás nada en la vida. El silencio que siguió fue peor que las risas. Lucía bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, y regresó a su pupitre. Nadie dijo nada más. Ni un compañero la defendió, ni el eco del comentario se borró con la campana de salida. Aquella frase se quedó grabada, como una herida abierta que ella llevaría consigo por años. Un hogar que no comprendía. Al llegar a casa, Lucía intentó disimular. Su madre, agotada tras una jornada doble en la fábrica y en la cocina, apenas notaba el cambio en el ánimo de su hija. El padre, ausente desde hacía meses, había dejado un vacío que se traducía en responsabilidades extra para todos. Lucía encerró su dolor en un silencio obstinado. No dijo lo que había pasado. Ni siquiera a su mejor amiga, que más tarde la llamaría para repasar la tarea. Prefirió guardarlo. Pero dentro de ella, las palabras del profesor resonaban como un eco interminable: nunca lograrás nada. La semilla de la inseguridad. Los meses siguientes fueron un torbellino. Cada vez que enfrentaba un examen, cada vez que se atrevía a levantar la mano para responder, aquella frase la paralizaba. El profesor Herrera continuaba con su actitud severa, y aunque no volvió a decir algo tan cruel de manera explícita, su mirada de desaprobación constante pesaba más que cualquier palabra. Lucía empezó a creerlo. Se convenció de que no era lo suficientemente lista, que no tenía la capacidad de sobresalir. Poco a poco dejó de intentarlo. Sus notas bajaron, sus cuadernos se llenaron de espacios vacíos, y la niña soñadora que dibujaba estrellas en los márgenes se convirtió en una adolescente que evitaba llamar la atención. Una puerta que se cierra. Al finalizar el año escolar, los resultados hablaron por sí solos. Lucía no logró pasar matemáticas. Fue la primera vez que reprobó una materia. Sus padres, con la economía tan apretada, decidieron que no podían seguir gastando en uniformes, libros y matrículas si ella no se esforzaba. Quizá lo tuyo no es estudiar, le dijo su madre con resignación, sin imaginar el peso que esas palabras añadirían al recuerdo del profesor. Lucía dejó la escuela. A los 15 años ya trabajaba limpiando en una tienda de ropa, ayudando en lo que podía y guardando silencio sobre la tormenta que llevaba por dentro. La frase que se vuelve sombra. Los años pasaron, pero aquella tarde de junio nunca la abandonó. Cada vez que enfrentaba un reto, en el trabajo o en la vida, la voz del profesor Herrera volvía a aparecer en su mente: jamás lograrás nada. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Lo que en un inicio fue una sentencia que la hundía, empezó a convertirse en una chispa. Aunque al principio no lo comprendía,
Aquella humillación le había sembrado una necesidad silenciosa, la de demostrar, algún día, que no era cierto. Pero aún faltaba mucho para que esa semilla germinara. El eco de las palabras. Los años transcurrieron con la velocidad silenciosa. El primer paso. Al día siguiente, durante su descanso en la tienda, buscó en su celular programas de educación para adultos. Encontró varias opciones: clases nocturnas en colegios oficiales, cursos en línea, incluso programas de aceleración para obtener el bachillerato. El miedo regresó de inmediato. Su mente le recordaba la humillación frente a la pizarra, las risas de sus compañeros, el rostro severo del profesor Herrera. Pero junto a ese recuerdo, ahora brillaba la voz de su madre diciéndole que no era demasiado tarde. Decidió visitar uno de los centros educativos. El edificio no era grande, apenas una escuela secundaria con carteles desteñidos en las paredes, pero dentro había un ambiente distinto. Allí, adultos de todas las edades llenaban las aulas, jóvenes que habían dejado la escuela por trabajar, madres solteras que retomaban sus estudios, hombres mayores que querían aprender a leer y escribir mejor. Lucía se sintió extraña al principio, pero también aliviada. No estaba sola. Nuevas dificultades. Volver a estudiar no fue sencillo. Sus horarios eran un rompecabezas, trabajaba en la tienda de 9 a 6, cuidaba a su madre en la noche, y aún así debía encontrar energía para asistir a clases de 7 a 10. Muchas veces llegaba con los pies adoloridos y la mente agotada, pero se sentaba en la primera fila, decidida a no repetir el pasado. Las matemáticas, como no, fueron su mayor obstáculo. Cada número era un recordatorio de la voz del profesor Herrera. Pero esta vez había algo distinto. La profesora Ramírez, una mujer paciente y sonriente que nunca ridiculizaba a nadie. Si Lucía se equivocaba, ella la guiaba paso a paso, hasta que lograba entender. ¿Ves?, le decía con dulzura. No era que no pudieras, era que nadie te había enseñado de la manera correcta. Esas frases, tan opuestas a las de su antiguo profesor, comenzaron a derrumbar el muro de inseguridad que Lucía había levantado durante años. El brillo de un nuevo comienzo. Con el tiempo, sus notas empezaron a mejorar. En la tienda, algunos compañeros se burlaban de ella por andar estudiando a su edad, pero Lucía ya no se dejaba derrumbar. Sabía que cada página que leía, cada problema que resolvía, era una victoria contra aquel fantasma del pasado. Y aunque el cansancio seguía siendo un enemigo diario, la motivación era más fuerte. Imaginaba el día en que pudiera tener un diploma en sus manos, no para presumirlo, sino para demostrarse a sí misma que había roto la condena de aquellas palabras. La semilla que había sido sembrada por el dolor, ahora germinaba en forma de determinación. El regreso. Habían pasado más de 15 años desde aquella tarde en la que Lucía escuchó la frase que marcaría su vida. Ahora, con 30 años cumplidos, un diploma recién obtenido y el corazón lleno de una mezcla de orgullo y nerviosismo, decidió volver al lugar donde todo había comenzado, la escuela de su infancia. La excusa era sencilla. La institución había organizado un evento especial para exalumnos que habían alcanzado metas importantes después de superar obstáculos. La directora, enterada de la historia de Lucía a través de la profesora Ramírez, su mentora en el programa de educación para adultos, la había invitado a compartir su experiencia frente a los actuales estudiantes. Lucía aceptó, no por vanidad, sino porque comprendía el poder que podía tener su testimonio en jóvenes que, como ella, alguna vez dudaron de sí mismos. Pero también, en el fondo, porque sabía que ese lugar todavía tenía una deuda pendiente con ella. El regreso a los pasillos. El día del evento amaneció soleado. Lucía se vistió con una blusa sencilla pero elegante, y llevó su diploma cuidadosamente guardado en una carpeta. Cuando llegó frente al portón azul del colegio, sintió que las piernas le temblaban. Era el mismo portón por el que había pasado miles de veces siendo niña, el mismo que había cruzado llorando después de la humillación. Al entrar, los pasillos le parecieron más pequeños de lo que recordaba. Los murales llenos de dibujos, los pupitres rayados con iniciales, el eco de los pasos en el suelo de cemento. Todo estaba allí, intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Un grupo de estudiantes pasó corriendo, riendo a carcajadas, y Lucía se vio reflejada en ellos. Recordó cómo había escondido lágrimas detrás de una sonrisa, cómo había querido ser invisible para no ser señalada. Respiró hondo.
Ya no era esa niña. Ahora estaba de pie, con un logro en sus manos que nadie podría arrebatarle. El reencuentro inesperado. La directora la recibió con entusiasmo, agradeciéndole por aceptar la invitación. La condujo al auditorio, donde poco a poco se reunían alumnos, padres y algunos maestros veteranos. Lucía intentaba concentrarse en lo que diría, pero su corazón se aceleró de pronto. Allí, en una de las filas laterales, estaba el profesor Herrera. Los años lo habían transformado. Su cabello, antes negro y abundante, era ahora canoso y escaso. Sus hombros encorvados y la expresión cansada contrastaban con la imagen autoritaria que Lucía conservaba de él. Pero en cuanto sus miradas se cruzaron, el eco de la frase volvió a golpearla: jamás lograrás nada. Herrera la observó con sorpresa, casi con desconcierto. No había esperado verla allí, mucho menos como invitada especial. El discurso. Cuando llegó su turno, Lucía subió al escenario. El micrófono tembló un poco en sus manos, pero pronto se estabilizó. Buenas tardes, comenzó. Mi nombre es Lucía, y hace muchos años yo fui estudiante de esta escuela. Los murmullos recorrieron el auditorio. Algunos maestros sonrieron, reconociéndola, otros, más jóvenes, escuchaban atentos. No fui la mejor alumna. Tenía dificultades, especialmente en matemáticas. Recuerdo que muchas veces me sentí menos, sentí que no encajaba. Y un día, alguien me dijo que nunca lograría nada en la vida. Un silencio absoluto invadió el lugar. Herrera bajó la mirada, incómodo. Lucía continuó. Me lo creí durante mucho tiempo. Tanto, que abandoné la escuela. Trabajé desde muy joven, enfrenté muchas dificultades, y cargué esa frase como una sombra. Pero un día entendí que nadie tiene el poder de decidir mi futuro con unas palabras. Nadie. Su voz tembló, pero no se quebró. Hoy estoy aquí con mi diploma en la mano, demostrando que sí se puede. Que no importa si alguien nos dice que no valemos, que no somos capaces. Siempre tenemos la oportunidad de levantarnos, de luchar, de empezar otra vez. Al terminar, los aplausos resonaron con fuerza. Algunos estudiantes incluso se pusieron de pie, emocionados. Lucía sonrió, y por primera vez en años, sintió que había cerrado un círculo. El cara a cara. Cuando el evento terminó, Lucía guardaba sus papeles cuando notó que alguien se acercaba lentamente. Era Herrera. Caminaba con paso inseguro, y al detenerse frente a ella, se quitó las gafas, revelando unos ojos cansados, y así, lo que empezó como una frase cruel de un profesor se convirtió en el impulso que la llevó a escribir su propia historia. Una historia de lucha, de dignidad y de victoria. Porque al final, lo que definió a Lucía no fueron las palabras que escuchó, sino las que decidió creer, las suyas.